Buenos días a todos. Muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a todos los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos. La convocatoria a ustedes fue luego de 2 días de trabajo continuos, entre reuniones y vía virtual y vía presencial, con los actores sanitarios y de seguridad, a los fines de estipular las medidas de trabajo de aquí en adelante. Una situación que queremos comentarle previo a ello es la epidemiológica en relación a General Dehesa. Hoy General Dehesa se encuentra, tal cual lo indica el tablero, con 97 casos activos, 5 de los cuales se encuentran hospitalizados, 92 transitan la enfermedad en sus domicilios. Hay 361 personas en seguimiento y este tablero, como siempre pasó durante el año anterior de manera continua, se encuentra en línea en nuestra página web municipal. Es de acceso a todo el público y pueden seguirlo de manera permanente. Les presentamos aquí la curva de contagios desde que tuvimos el primer contagio el día 24 de junio. A partir de allí van a ver marcadamente un pico el 14 de septiembre y van a poder observar también en este último tiempo, y vamos a enfocar específicamente en lo que es el mes de marzo, desde el 4 de marzo en adelante, cómo ha ido creciendo esa curva, manteniéndose en una meseta alta, que eso también es algo para analizar. En estos últimos días, desde el 25 de marzo en adelante, han visto que estábamos en un promedio hasta ese momento de hasta 7-8 casos como máximo diario. Desde el 25 de marzo a la fecha pasamos a tener un promedio de alta, de promedio de confirmados diarios de 14 a 15. Eso varía, la meseta es lo que estipula una meseta, muy variable pero alta. Por ende, entendemos que si continúa de esta manera, se va a generar en algún momento un pico máximo. Hasta el momento, y este es un análisis que vamos a comenzar a hacer cada día en la situación epidemiológica, en la última semana realizamos 393 test diagnósticos, es decir, PCR, antígenos y privados, PCR o antígenos. Esos 393 test que se hicieron en una semana nos dan un promedio de hisopados diarios de 56 hisopados y a su vez un índice de positividad del 18%. Estos les pido a todos los medios de comunicación que nos ayuden luego a explicarlo en la ciudadanía. ¿Por qué es importante ese índice de positividad? Porque realmente la positividad diaria marca una alerta, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, cuando estamos por encima del 30%. Es decir, estamos en una meseta alta en General Dehesa, claramente. Tenemos un nivel alto de contagios activos, pero todavía no es una situación complicada. Eso es muy importante que lo vayamos monitoreando día a día. Por eso hemos tomado la decisión que en el reporte epidemiológico tengamos cada día el índice de positividad diario. A su vez, ¿me pasa ese micrófono para probar, por las dudas? Hola. A su vez, la cantidad de hisopados diarios también es muy importante. El promedio ha sido 56 y pretendemos aumentarlo más aún. Y ya van a después conocer cuál es nuestra estrategia. La franja etaria de los positivos diarios activos se concentra fuertemente en jóvenes y adultos jóvenes. Fíjense que la mayor cantidad de contagios se dan entre los 30 y los 50 años y ha crecido mucho la franja de entre 11 y 20 años. Eso es una foto hoy, pero si la comparamos con una foto de hace un tiempo atrás, teníamos un índice de contagio alto en algún momento de adultos mayores, cuando hoy ustedes pueden ver claramente cómo ha bajado por los cuidados, claramente por los cuidados, de 60 años hacia arriba. Esa franja etaria, esa imagen, es muy interesante para luego analizarla.
De las personas que han fallecido y que dejamos en el camino en esta pandemia, el 60% son entre 61 y 80 años, el 24% son más de 80 años y el 16% tenía entre 40 y 60 años. ¿Qué nos quiere decir este cuadro? No solo el promedio de edad de fallecidos, 73 años, ahí está nuestro mayor esfuerzo. Debemos cuidar a las personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque el 84% de las personas que fallecieron tenían entre 60 y 80 años o más. Por eso también nuestro plan de trabajo radica en extremar los cuidados y la vacunación, y esto celebro que la provincia haya priorizado, la vacunación de mayores de 60 años. En función de todos estos datos, el plan de vacunación viene con lentitud en función de lo que necesitamos, pero de alguna manera acorde a las prioridades que se han estipulado y con una distribución equitativa en las ciudades, cosa que eso es muy importante. General Dehesa tiene 1.184 vacunados de las 4 tipologías de vacunas que llegaron a la Argentina. Y más allá de eso, el mapa de vacunados se compone de 121 docentes, 124 personal de salud, 915 personas de más de 60 años, que es muy importante porque nosotros en nuestro padrón tenemos aproximadamente 1.850 personas de más de 60 años, o sea que tendríamos casi el 50% al menos con una dosis. Y 2 personas de riesgo entre 18 y 58 años que vino con nombre y apellido indicado desde la provincia. Acuérdense que el sistema de vacunación es a través del CIDI y ellos van asignando en función de las prioridades que se han estipulado. El último de estos cuadros, para entrar ya en la situación de la estrategia local, es el stock que tiene hoy General Dehesa. Si desde hoy en adelante no recibiéramos más ningún test, tenemos para diagnosticar durante 3 meses seguidos la enfermedad con el método de antígenos y PCR. Eso es una tranquilidad para General Dehesa, porque significa que, contrario a bajar el testeo, lo vamos a duplicar y ya van a conocer cuál es nuestra estrategia de cara al futuro. Por ende, para ya ser más específico, y le pido a todos los que nos están escuchando que se tomen 5 minutos para conocer cómo vamos a trabajar no solo los próximos 20 días, al menos los próximos 6 meses, porque sería cortoplacista pensar que la enfermedad en 3 semanas se va a acabar. La realidad es que la ola de contagios lleva mucho más que 3 semanas y sería mentirle a la ciudadanía que en 3 semanas tenemos la respuesta y la solución a esto. Lo importante es tener un plan de trabajo más allá del 30 de abril y que sea consensuado con la ciudadanía. Ese es nuestro mayor objetivo como funcionarios. Para eso, después de un año, no podemos decirle a la gente que la única estrategia que tenemos es una restricción. Por lo menos no lo podemos hacer acá a nivel local. ¿Qué pretendemos? Ofrecer otra propuesta de trabajo de cara al funcionamiento de la ciudad. Para eso, nuestro compromiso es trabajar en mantener la ciudad abierta, buscando siempre un equilibrio entre la salud, el trabajo y las emociones. Por experiencias tuvimos muchísimas durante el año pasado. Aprendimos y mucho. Aprendimos que ante un brote la situación más conflictiva la habíamos tenido en los bares o boliches de barrio. Por ende, debemos extremar los cuidados y vamos a controlar más en esos lugares donde se nos surgió la última vez el brote mayor. Pero no podemos homogeneizar las medidas para todos los sectores por iguales, porque entonces quiere decir que después de un año, aquel que cumplió los protocolos y que hizo las cosas bien, en definitiva, la única medida que tenemos es una restricción. Nuestra estrategia no son las restricciones, es un plan de testeo, trazabilidad y control. Para ello hemos tomado diferentes decisiones a lo largo de estos 2 días que fortalezcan el plan de testeo y que en definitiva nos ayude a encontrar el virus que anda circulando. Sabemos que testear nos aumenta las estadísticas, nos cataloga como zona roja, pero es el único camino que tenemos para encontrar el virus y aislarlo. Por eso les pido que a todos que comencemos a leer los reportes epidemiológicos locales.
no solo importa la cantidad de activos que tenemos, importa también la tasa de positivos diarias, porque no es lo mismo estar en una tasa de positivos del 18% como estamos hoy, que una tasa de positivos del 70% como tuvimos el 14 de septiembre cuando fue nuestro pico máximo. Eso a nosotros nos sirve para tomar decisiones y también nos sirve para dar tranquilidad. No podemos manejar esta pandemia después de un año con el mismo miedo y temor infundiéndole a la sociedad, que lo único que queda por hacer es restringir porque la autodisciplina no funciona. Yo confío en General Deza. Nos dimos muestra de que testeando mucho y trabajando entre todos podemos autorregularnos, cumplir con las normas y mantener la ciudad abierta. Pero como entiendo que es necesario también que el Estado actúe cuando esa autodisciplina no existe, nuestro plan de trabajo no solo se va a concentrar en el testeo, sino también en mayor control. Que en ese sentido ya no estará en cabeza de los preventores o las patrullas preventoras, sino que estará en el marco del área de inspección, seguridad ciudadana, serán los inspectores municipales, junto con la Policía de la Provincia de Córdoba y la Policía Federal, quienes articularemos el control necesario durante el día y durante la noche. No debemos hacerle pagar el pato a todos iguales ante el incumplimiento de alguno en particular. Por ende, la reunión que hemos tenido durante la mañana de hoy con las fuerzas de seguridad fue un pedido expreso, un control quirúrgico. Debemos ser justos con aquel que cumple los protocolos, permitirle trabajar. Y con aquel que no los cumple, ordenarnos y de alguna manera educarnos para seguir adelante. Es la única manera que tenemos para poder funcionar. ¿Tenemos temores? Sí, un genuino temor, porque en el medio dejamos personas en el camino y porque la verdad que son vecinos cercanos a nuestra General Deza. Pero el equilibrio que tenemos que encontrar es entre todos. No solo pasa porque el intendente esté tranquilo, pasa porque la ciudadanía cumpla con los protocolos y estemos entre todos tranquilos cuando la situación está tranquila o cuando no. Y sobre todas las cosas que podamos apoyar al equipo médico que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder atender a toda la ciudadanía en general. En función de esas palabras antes dichas, y por eso les pedía 5 minutos para que nos sigan, tomamos como estrategia, más allá del 30 de abril, seguir el siguiente plan de trabajo. Por un lado, fortalecimiento del sistema de salud municipal, que comprende no solo el hospital, sino las clínicas y el servicio de emergencia. Están duplicadas la cantidad de camas con oxígenos que tenemos para que nuestro hospital sea centro de internación COVID. Está acordado con el servicio público-privado que trabajaremos de la misma manera que trabajamos en el último año, porque fue exitoso y pudimos contener al 70% y más de la población internada que requería de los servicios médicos. Por otro lado, vamos a incrementar el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. ¿En qué sentido? Vamos a transformar el centro de testeo que se encontraba aquí, detrás de la Casa de la Cultura, en un centro de testeo municipal en el Polideportivo Municipal. Pretendemos llevar el centro de hisopados, que normalmente se hacía aquí en el consultorio de fiebre, al Polideportivo Municipal y funcionará todas las mañanas, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. La persona que quiera, que acredite tener síntomas, que necesite de un hisopado para quedarse tranquilo, va a poder llegarse al centro de hisopado sin turnos previos, completando un triage epidemiológico y hisoparse en ese mismo momento. La intención es copiar el modelo de las ciudades más grandes que dio funcionamiento el testeo. Mientras más testeos tenemos, nos permite aislar solo a la persona que está con la enfermedad, cursándola o no, y dejar trabajar y dejar vivir tranquilamente al que no tiene la enfermedad con los protocolos. A su vez, trasladaremos, por ende, el centro de vacunación del polideportivo al Zoom de la Fundación Educando en el Itapu, porque nos han notificado
que vamos a recibir mayor cantidad de dosis de vacunas. Estaremos superando las 300, 400 dosis. Por ende, necesitamos ampliar la capacidad de espera de las personas, que no esperen a la sombra y demás, que estén en un lugar cerrado pensando en las condiciones climáticas que se nos vienen. Entonces, en el testeo, que es el segundo punto de la estrategia, vamos a trasladar el hisopado al polideportivo. Lo ampliaremos en funcionamiento de horarios. Hasta este momento solo venías al hisopado si tenías un turno antes previo. Ahora toda persona que acredite un síntoma con una situación epidemiológica podrá hisoparse de lunes a sábado en el polideportivo municipal. Y el centro de vacunación, después se informará individualmente a cada uno en función de las vacunas, será en el Zoom del técnico, allí en la calle al final de la Quinta Gastaldi. El tercer eje es la vacunación. Por prioridad en la provincia se ha comenzado a vacunar a los mayores de 60 años. Y como dato correlativo, nuestro promedio de índice en fallecimientos es de 73 años. Quiere decir que si nosotros logramos tener el 100% de nuestras personas vacunadas entre 60 años y más, estamos reduciendo la mortalidad de casi el 100% de las personas que pueden tomar el virus gracias a la vacunación. Por ende, debemos extremar las medidas y que todo aquel que todavía no se inscribió, se inscriba para recibir la vacuna, porque van a estar llegando y es lo que nos va a permitir poder mantener la ciudad abierta, porque a donde más debemos cuidar es a nuestros adultos mayores. Y por último, y en función de eso hemos armado una mesa de trabajo, mayor control en los lugares públicos de aglomeración de gente, puntualmente en los lugares gastronómicos y demás, porque existen, como en todos lugares, algunos con extremados protocolos y otros que no tanto. No podemos igualar y hacer restricciones para todos porque uno o dos lugares no hayan cumplido. Por el contrario, General Dehesa tiene un aparato de poder de policía que puede controlar y que lo va a hacer durante la noche y durante el día para tratar de mantener los protocolos y el distanciamiento. En función de eso, el funcionamiento del COE será con 2 mesas. Ya no van a ver esa mesa grande del año pasado, van a ser 2 mesas, una sanitaria, como fue la que se reunió anoche, con todos los médicos de la ciudad activo, y una de control y seguridad, como se reunió esta mañana, que se va a reunir todos los jueves a las 7:45, en donde van a estar las fuerzas de seguridad ciudadana, policía de la provincia, policía federal, y estará coordinada por la jueza de faltas o por mí como intendente. El centro de hisopados y testeos ya no será acá, a partir del lunes se traslada al polideportivo municipal y el centro de vacunación va a ser en el Zoom del Itapu, a quien agradezco mucho que nos lo haya prestado, y durante el fin de semana estaremos haciendo el traslado. Por último, ¿qué le recomendamos o qué le pedimos para trabajar en conjunto? Necesitamos un gran pacto de trabajo entre la ciudadanía y el gobierno. Es la única manera de poder salir adelante. No puede tener toda la responsabilidad un gobierno porque en definitiva caemos en que la única solución son las restricciones. Pero para ello necesitamos un cuidado previo en donde la ciudadanía sea protagonista. Todos, jóvenes y no tan jóvenes. Porque la realidad es que, y lo marca allí, no está puntualizado en la juventud. Todos por igual debemos cuidarnos y cuidar a nuestros adultos mayores. Recomendamos, por favor, que ante cualquier síntoma de COVID llamen a los números que ya conocen o se lleguen al centro de hisopado que va a funcionar todos los días de lunes a sábado de 8 a 12 en el polideportivo municipal. Les pedimos también que no dejen de practicar actividades físicas, recreativas, culturales, preferentemente que sean al aire libre y con los protocolos sanitarios, porque eso es lo que también nos permite generar el equilibrio entre el trabajo, la salud, pero sobre todas las cosas, las emociones. Y algo muy importante, si alguien tiene algún síntoma, que no concurra a su lugar de trabajo o a clases. Previamente, que vaya, se hisope, esté en contacto con los médicos del COE y luego continúe su vida normal. Eso nos permite detectar de manera temprana el virus, aislarlo si es necesario o continuar con la ciudad abierta, de alguna manera es lo que pretendemos. Usar barbijo, mantener distancia, lavarse las manos y para todo aquel que aún no se haya inscrito, que por favor
se tome el trabajo de iniciar el trámite de vacunación. Si no lo sabe, se llega hasta el municipio y nosotros le ayudamos. Nuestra estrategia no son las restricciones. Obviamente que voy a cumplir con la norma estipulada, pero no es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es el testeo y la trazabilidad. Después del 30 de abril, esta pandemia va a seguir. ¿Y cómo me siento yo como intendente delante de ustedes si estas restricciones se van a continuar? Nosotros debemos trabajar de otra manera. Debemos consensuar con la ciudadanía que la ciudad va a estar abierta. Debemos convivir con el virus. Siempre va a haber casos activos. En la medida en que esté controlado, vamos a poder continuar trabajando y hacer nuestra vida lo más normal. Estas restricciones, medidas extraordinarias que ha anunciado la provincia, se van a aplicar en General Dehesa porque los 427 municipios han firmado el acta de adhesión. Pero quiero dejar en claro que no es nuestra estrategia y que lo hacemos en la medida en que aún no tenemos el 100% de los mayores de 60 años vacunados, porque esa es mi mayor preocupación. Si tuviéramos el 100% vacunados, creo que sería el mejor ejemplo de poder convivir con el virus. Como no los tenemos aún, necesitamos tener la tranquilidad de que nuestros adultos mayores, si se toman el virus, van a poder vivir. Pero creo que debemos dar muestras desde General Dehesa hacia afuera que podemos actuar con responsabilidad, convivir con el virus, trabajar, mantener nuestra salud y sobre todas las cosas, nuestras emociones en alto. Muchísimas gracias. A partir de ahora quedo abierto a preguntas o cualquier cuestionamiento de la prensa. Intendente, preguntarle cómo va a ser el sistema o quienes tienen encargado controlar la seguridad o exigir que se cumpla el protocolo. ¿Cuáles van a ser las herramientas judiciales con las que cuentan para que efectivamente se haga cumplir con esto? Bueno, nosotros, por eso la mesa la va a encabezar la jueza de faltas. Nosotros, ustedes conocen bien, cada uno de los decretos que fuimos autorizando a raíz de la pandemia fueron ratificados el 100% por unanimidad en el Consejo Deliberante, a quien les agradezco el funcionamiento permanente del Consejo y a su vez la ratificación. Eso nos permite un marco legal para que nuestra jueza de faltas actúe en consecuencia si existe algún incumplimiento de protocolo. ¿Dónde vamos a estar concentrados? Obviamente que no vamos a detenernos en hacer una multa si una persona no usa barbijo. A esta altura creo que cada uno sabe que el barbijo en un lugar cerrado es una herramienta fundamental para mantener la salud de las personas. Vamos a hacer mucho hincapié en el control, sobre todo de los protocolos en el sector comercial durante el día, que ha sido un sector que no ha reportado contagios, pero para poder mantenerlo abierto, y sobre todo en el sector gastronómico por la noche para poder mantenerlos abiertos. Mi compromiso con ese sector es que la ciudad no cierre nunca sus puertas. Para ello necesitamos el cumplimiento de protocolos. Hacer un aforo del 50%, trabajar con ellos en esta época de invierno, cómo van a ampliar su capacidad, porque se termina la época de balcones gastronómicos y necesitamos que puedan también trabajar, y sobre todas las cosas el cumplimiento del distanciamiento. En ese sentido, los inspectores municipales irán visitando, controlando, no solo el horario de cierre, más que nada la cantidad de gente que hay allí. Primer aviso, segundo aviso, procedemos a la clausura preventiva, no en ese momento, sino en las posteriores horas. Yo prefiero ser quirúrgico en el sentido de si hay uno de los 10 bares o restaurantes que no cumple, cerrarlo a él, pero no hacerle pagar las consecuencias a los 10. Y vamos a ser muy, pero muy exhaustivos en el análisis de los boliches, bares, de los barrios y demás, que es donde la otra vez tuvimos el problema. Digo, no quiero estigmatizar ni mucho menos, pero la realidad nos dijo que de 10 dueños de bares, 7 tomaron contagio con el virus. Por ende debemos aprender de las experiencias y sobre todas las cosas puntualizar allí mayor control. La predisposición existe, el acompañamiento está, entre todos aprendimos, he tenido reuniones con ellos, se han comprometido el año pasado a trabajar de esta manera, así que el control va a estar enfocado allí, en los lugares de concurrencia público, sobre todo en ámbitos cerrados. Hasta el próximo 30 de abril van a cerrar a la 1, se va a cumplir. Sí, pero en el caso de General Dehesa comienza a regir a partir de el lunes a las 00 horas. ¿Y por qué? Porque también seguimos el aprendizaje que tuvimos el año pasado, cuando se dio el aviso de este decreto,
comenzamos a hacerlo regir a partir del lunes, por una cuestión básica de respeto, porque cada uno de los empresarios gastronómicos y demás ya tenía comprado todos los insumos para este sábado y domingo. Y porque además lo hago convencido de que no es nuestro plan de trabajo las restricciones. La vamos a cumplir porque es una norma legal impuesta desde la presidencia y adherida la provincia. Pero si en algún momento es necesario que nosotros nos plantemos delante de estas restricciones, lo vamos a hacer como lo hicimos el año pasado. Creo que General Dehesa tiene la estructura, el compromiso y sobre todo el aprendizaje para convivir con el virus sin tener que restringir, afectando la economía local. ¿Cómo se va a estar trabajando, controlando las reuniones familiares hasta 10 personas? Esto también, ¿cómo lo pretenden instrumentar? Eso es algo que ha decidido el presidente a raíz de la adhesión del gobernador. Nosotros recomendamos achicar el círculo. La verdad es que creo que a esta altura, después de un año de que personas fallecieron, creo que achicar el círculo, todos saben que significa menos personas en una reunión, menos personas con posible contagio. En ese sentido vamos a apelar a la autodisciplina y al cumplimiento de cada uno. Dentro de los domicilios, nosotros, menos como inspectores municipales, podemos ingresar a controlar. Desde ya quiero serles sincero, ¿dónde vamos a apostar el control y dónde vamos a pedir que el compromiso esté en la ciudadanía? Nosotros podemos controlar el espacio público, podemos controlar los lugares públicos de concurrencia masiva. Nos comprometemos como municipio a no hacer eventos de gran cantidad de gente, a trabajar para evitar las aglomeraciones. El compromiso de la ciudadanía tiene que estar en la exigencia de los protocolos, sobre todo no quitarse el barbijo y achicar los círculos. Lo transformaría más que en una suspensión en una recomendación. Recomendamos que las reuniones no sean de más de 10 personas. A partir de allí la responsabilidad queda en cada uno de los vecinos. Gracias.